Vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy, espero no aburrirlos mucho, es una sesión muy teórica, muy expositiva, porque vamos a hablar de la construcción del marco teórico. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Y el motivo de este curso, o sea, la parte medular es cómo se construye un marco teórico. Y aquí yo les preguntaría, ¿qué ideas tienen sobre cómo se construye un marco teórico? O en su experiencia, ¿qué han aprendido sobre cómo se construye un marco teórico? Me gustaría escucharlos. Pues justo aquí ya aplicamos lo que habíamos visto en sesiones anteriores sobre la búsqueda de la información, las palabras clave, con base en nuestras preguntas de investigación, en nuestras delimitaciones. Buscamos autores que nos brinden esa información que pueda darle sustento a nuestra investigación, a la idea que tenemos, y eso nos va dando la guía para saber, bueno, hay información en el país, no hay. Em, Incluimos la justificación también del por qué estamos haciendo dicha investigación. Y bueno, pues ya depende del donde lo estemos haciendo, que a veces nos van a delimitar, qué tan actualizada debe ser la información, con cuántos años de respaldo, por así decirlo, ¿no? Información no mayor a 5 años, a 3, incluso a veces piden que hasta 2, pero mi idea es que, o bueno, lo que sabía es que justo es con base en las preguntas de investigación, que son las que, bueno, van a fungir como nuestra guía en el desarrollo de toda investigación. Ok, muchas gracias, maestra Yumari. Maestro Octavio, adelante. Hola, buenos días. Pues creo que concuerdo con lo que dice la maestra Yumari y también es la construcción de este se da alineando las preguntas de investigación, las preguntas derivadas, los objetivos, principalmente el objetivo general y los objetivos específicos y de toda esta investigación que se hace, de toda esta tabla que nos mostraban la vez pasada, que era una tabla un poco grande. De ahí podemos también ir checando qué tipos de autores pueden ayudarnos para construir esta o elegir qué teorías nos pueden servir, siempre también considerando que los teóricos no se contradigan uno con otro, porque puede ser también que algunas teorías estén en contradicción y nosotros mismos nos haríamos la maldad de dañar nuestro propio trabajo al no elegir correctamente los teóricos que deban seleccionarse. Muy bien, muchas gracias, maestro Octavio. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que quiera participar sobre cuáles son las ideas iniciales sobre cómo se construye un marco teórico? Ok. Bien, pues hoy vamos a trabajar con esto. Hemos hecho una revisión sistemática de la literatura o hemos aprendido cómo se hace una revisión sistemática de la literatura y cómo esta revisión nos apoya para la construcción de un marco teórico. Pero hoy vamos a responder un poco esta pregunta y como les decía, pues es un poco hoy un mucho teórico. Primero vamos a platicar sobre qué es la teoría. La teoría consiste en un conjunto de proposiciones que están interrelacionadas y que son capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, ¿sí? Entonces, ya con esto cambiamos un poquito el paradigma, ¿no? Teoría suena como aburrido, ¿no? Suena como que, pues aquí está lo que quieren que le ponga ya la tesis, pero lo importante de una teoría es que sea capaz de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, de preferencia, obviamente, que esté relacionado con mi tema de estudio. Eso es lo que se busca, ¿no? Y hay teorías bastante buenas que se aplican en diferentes campos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la teoría? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve que yo incluya la teoría dentro de una investigación, ¿no? Y es la parte a la que menos le dedicamos tiempo, ¿no? O en los programas donde forman a investigadores, como que le dedicamos mucho tiempo al planteamiento del problema, por supuesto, es la base a la pregunta de investigación, a los objetivos, pero una vez que llegan al marco teórico, como que se lo saltan y se van a la metodología. Y debido a ello, también nos ocurre a la hora que asesoramos alumnos, ¿no? La teoría es como, mira, vas a tener esto y se acabó, ¿no? Incluso hay asesores que hasta le dicen, esta es la teoría en la que vas a basar tu tema. Pero bueno, tiene funciones la teoría. Uno es explicar.
decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Por ejemplo, si habláramos de la teoría de la personalidad autoritaria, pues ¿en qué consiste este tipo de personalidad? ¿Cómo surge? ¿Y por qué una persona autoritaria se comporta de cierta manera ante determinadas situaciones, ¿no? Esa sería una forma de explicarlo. Y puede tener mayor o menor perspectiva. Hay teorías que abarcan diversas manifestaciones de un fenómeno. Por ejemplo, una teoría de la motivación que pretenda describir y explicar qué es y cómo surge la motivación en general, pues abarca muchas cosas, ¿no? Se puede aplicar la motivación del estudiante, la motivación del docente, la motivación de los directivos, de los líderes. Se puede aplicar a diferentes ámbitos, por decirlo de alguna forma. Y otras teorías abarcan solo ciertas manifestaciones del fenómeno. Por ejemplo, una teoría de la motivación que busca describir y explicar qué es la motivación del trabajo, cómo se origina y qué la afecta. Pues ya estoy siendo mucho más preciso, me estoy yendo a una motivación en el trabajo, cómo es que logro que una persona esté motivada para trabajar, qué la origina y qué la afecta. Si nos fuéramos al ámbito educativo, pues qué es la motivación en el estudio o para el estudio, cómo se logra, ¿verdad?, esta motivación en los estudiantes y qué es lo que le afecta, ¿no? Ya estaríamos hablando de algo muy preciso. Otra de las funciones de la teoría es sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento muchas veces está disperso y es difícil encontrar cómo organizarlo, ¿no? Y entonces la teoría dice, bueno, aquí te van, este es un lente, si quisiéramos, yo les he comentado, que son como si me pusiera unos lentes, hoy me pongo estos lentes rojos, por decirlo así, y entonces yo veo un fenómeno a través de estos lentes, ¿no? Y a lo mejor estos lentes me hacen ver todo, si habláramos de colores, como para hacerlo más específico, a lo mejor estos lentes me hacen ver todo de color café, y entonces todo lo analizaré a través de ese color y lo veré como café, ¿no? Si me pongo otros lentes, unos blancos, entonces esa será la perspectiva desde donde veré el fenómeno. Entonces, ver un fenómeno desde esa perspectiva, pues me ayuda a organizar la información, a sistematizarlo, ¿no? Otra de las funciones es predecir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si tomáramos una teoría de la toma de decisiones de los votantes, o sea, por qué votan de cierta forma y no de otra, pues debemos de conocer cuáles son los factores que afectan el voto y contando con información válida y confiable respecto a dichos factores, en relación con un contexto determinado de votación, podré predecir qué candidato habrá de triunfar en una votación, ¿no? Igual lo podemos ver como, es que a veces nos pasa, estoy leyendo esta teoría y wow, explica lo que está pasando, lo que yo creo que está pasando en tal fenómeno. Acuérdense, cuando yo elijo un tema de investigación, ese tema de investigación, yo ya tengo una intuición de lo que está pasando. De hecho, por eso me llama la atención, ¿no? Pero ahorita recuerdo, por ejemplo, el de la jubilación, ¿no? Pues yo intuyo que se deprimen, yo intuyo que no saben qué hacer y por eso le temen a la jubilación, ¿no? O sea, no tienen un plan a futuro, yo lo intuyo, pero de repente encuentro una teoría, o a lo mejor voy a encontrar las fases del duelo, que me ayudan a predecir, justo, exacto, se enojan, o no lo aceptan, y esto explica lo que está pasando con la jubilación, ¿sí? Entonces, me ayuda a predecir lo que puede estar ocurriendo en un fenómeno desde mi intuición, obviamente, y a veces leyendo lo que digo, ahí está lo que ando buscando. Ahora, ¿cuáles son los criterios para poder evaluar una teoría? O sea, ¿cómo saber si una teoría es adecuada para mi tema de investigación, para mi pregunta de investigación? Bueno, uno es que tenga la capacidad de describir, explicar y predecir mi propio fenómeno. O sea, que yo de leerla diga, aquí explican más o menos lo que está pasando, ¿sí? Que tenga una consistencia lógica, lo voy a explicar, una perspectiva, que tenga fructificación, ahorita les explico qué significa eso, y parsimonia, les hablo de eso. Por ejemplo, la capacidad de descripción, explicación y predicción. Como les decía, pues debe ser capaz de describir y explicar el fenómeno o los fenómenos a los que yo hago referencia. Describir implica varias cuestiones, ¿no? Definir el fenómeno, sus características y sus componentes, así como definir las condiciones en que se presenta y las distintas maneras en que pueden manifestarse, ¿sí?
La teoría que yo elija tiene que darme esas cualidades, por decirlo así. La capacidad de describir es definir, tener las características, sus componentes, las condiciones y la forma en que se manifiesta. También debe tener la capacidad de explicar, que tiene dos significados. Uno es incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno. O sea, ¿por qué ocurre esto? Estas son las causas. Y si se encuentran apoyadas por resultados, ¿no? O sea, hay teorías que no han sido puestas a prueba, por decirlo así. Y hay teorías que surgen precisamente de la investigación. O sea, resultados de la investigación, hay una persona que crea una teoría en base a esos resultados y por supuesto ya está apoyada en ellos, ¿no? Para desarrollarlo. Pero hay teorías que no. Y muchos se han desarrollado sin haberse puesto a prueba, ¿eh? De los grandes clásicos, muchos no se han puesto a prueba. Y bueno, me corresponde a mí, ya que lo que veo explica mi fenómeno, es justo poner la prueba y también decir en qué cosas se coincide y en qué cosas no, a la hora de analizar los resultados. También debe tener capacidad de predicción. Si estas proposiciones de una teoría poseen considerable apoyo empírico es, ya lo investigaron, ya aquí está el resultado de la investigación, es decir, han demostrado que ocurre una y otra vez, como lo explica la teoría, es esperarse que en lo sucesivo vuelva a manifestarse del mismo modo como lo predice la teoría. Entonces, podemos encontrar muchas teorías o muchas investigaciones que se basen, por ejemplo, en el capital cultural de Bourdieu. Y una y otra vez se comprueba que, pues, más o menos responde a lo que él plantea, ¿no? Entonces, esto tiene una capacidad de predicción. Cuando yo elijo una teoría en base a mi intuición, veo si cumple con estas características. Otra es que tenga consistencia lógica. Es decir, no puede contener proposiciones sobre fenómenos que no están relacionados entre sí. Es decir, ser mutuamente excluyentes. No puede haber repetición o duplicación y caer en contradicciones internas o incoherencias, que era un poco lo que nos explicaba el maestro. O sea, no vayas a elegir dos teorías que se contraponen, ¿no? Porque pues estarías como contradiciéndote o repitiendo o duplicando, ¿no? Porque también nos vamos a encontrar que muchas veces nuestros fenómenos no se explican desde una teoría. A veces necesitamos apoyarnos de una parte de una teoría y a veces de otra parte de otra teoría para complementarlo. Pero esta complementación debe tener consistencia lógica. Otra es la perspectiva. Cuanto mayor cantidad de fenómenos explique una teoría, mayor número de aplicaciones admite, ¿no? Entonces, como les decía, la del capital cultural o la teoría de la motivación, pues está tan amplia que puede explicar muchísimos fenómenos, ¿no? Si me voy al duelo, no es una teoría como tal, pero las fases del duelo explican el duelo no solo de la muerte, sino también de una separación amorosa, el duelo por terminar un trabajo y cambiarme a otro. También hay un proceso de duelo o por mil cosas, ¿no? Entonces, entre más fenómenos se expliquen, pues mayor número de aplicaciones tendrán, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la perspectiva. Y la fructificación, la heurística, es la capacidad que tiene una teoría de generar nuevos interrogantes y descubrimientos. O sea, tú haces tu investigación a través de esa teoría y encuentras, pues, que muchas cosas coinciden y otras no, que habría que indagar más. Entonces, esa capacidad heurística de generar más interrogantes y descubrimientos también es una cualidad en la que sería ideal, ¿no? Y la parsimonia es que sea simple, que sea sencilla la teoría. Obviamente esto no es un requisito, hay muchas teorías que son muy complejas, ¿verdad? Pero sí es una cualidad deseable en una teoría. Y como digo, indudablemente las teorías pueden explicar uno o varios fenómenos en unas cuantas proposiciones, sin omitir ningún aspecto, pues son más útiles que las que necesitan un gran número de proposiciones para ello. Desde luego, la sencillez no significa superficialidad. Superficialidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces andamos buscando la teoría más compleja y la que menos fácil se puede entender. Hay muchos autores que de veras hablan enredado, ¿no? Y hay quien incluso se dedica a traducirlos, por lo complejo, la forma compleja en la que hablan, ¿no?
No digo que no funcione, por supuesto, claro que son importantes, pero una teoría, entre más sencilla sea de explicar, mucho más fácil de aplicar. Y es más fácil que yo la comprenda, que yo me apropie de ella, que yo pueda analizar. Obviamente, no porque sea tan sencilla significa que yo nomás voy a quedarme en la capita de arriba, ¿verdad? Se trata de dar una explicación. A la hora de redactar los resultados, que yo realmente haga una reflexión sobre lo que estoy encontrando. Un análisis profundo de mis datos. Ahora, eh, hablando de la revisión de la literatura, bueno, como hemos dicho, uno de los propósitos es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta de investigación que yo tengo, o bien proveen una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio. La revisión de la literatura es importante en el marco teórico porque me permite observar lo siguiente. Por ejemplo, puedo encontrar que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica que aplica mi problema de investigación. Y entonces, tengo resuelta la parte teórica, ¿no? Claro que tengo que leer esa teoría y ver si realmente responde a lo que yo estoy planteando. Puede sonar muy bonita y a la hora que la leen dicen, sí, pero como que no es suficiente, no explica, no es complementaria. Es decir, yo ya revisé todas sus características que yo les mencioné, le falta algo, ¿no? También de la revisión sistemática de la literatura, puedo encontrar que hay varias teorías que aplican a nuestro problema de investigación, ¿sí? Puedo encontrar que, pues que existe esta teoría, ya la revisé, pero no me es suficiente para lo que yo me estoy preguntando, pero luego en la revisión sistemática encuentro otra. Igual, esta explica una partecita de lo que yo estoy tratando de encontrar y esta explica otra partecita. Entonces, las puedo conjuntar, ¿sí? No pueden ser dos, pueden ser tres, etcétera. O que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico, limitado o limitado, que sugieren variables potenciales importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Este concepto que está en esta revisión de la literatura que hice en este artículo, híjole, yo lo voy a retomar porque es justo como quisiera yo explicar o conceptualizar, no sé, tecnologías de la información o aplicaciones tecnológicas, etcétera, ¿no? O también me puedo encontrar que solamente existen guías que aún no han sido estudiadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación y puedo retomar esas. Entonces, la revisión de la literatura me va a develar esto o se busca que me revele esto. Seguramente ahorita ya van avanzados en su trabajo de la revisión de la literatura que van a presentar, o la idea es que la presenten ustedes en la próxima sesión y que vayamos retroalimentando entre todos. Y bueno, esta va a ser una parte muy importante. ¿Qué es lo que están encontrando? También se van a topar en la revisión sistemática de la literatura, que es, a veces la teoría está en dos párrafos o en un párrafo, ¿no? Porque, bueno, las revistas dan muy pocos espacios para poder, eh, pues, mm, explicar el fundamento teórico, ¿no? Y muchos investigadores dicen, pues yo le quiero dar más peso a la parte empírica, a mis hallazgos, a mis resultados. Pero justo ese párrafo donde viene la teoría es nuestra labor rescatar esos autores y, y revisarlos, ¿no? Para ver si nos ayudan a explicar lo que yo quiero, lo que yo me quiero basar sobre para hacer mi investigación, el lente con el que voy a hacer mi investigación. Bueno, entonces, si yo encontrara la existencia de una teoría completamente desarrollada, que eso sería fabuloso, ¿verdad? Pues esa sería la mejor estrategia para construir el marco teórico, porque es tomar esa teoría como la estructura misma del marco teórico. Entonces, cuando encontramos una teoría sólida que explica el fenómeno o, no, o fenómenos de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio a partir de lo que ya está comprobado. Plantear otros interrogantes de investigación, obviamente aquellas que no han podido resolver la teoría. ¿Sí? Vamos viendo, desde esta revisión sistemática de la literatura, yo voy viendo, encontraron esto, sí coincide con la teoría. Bueno, pero hay que ver qué ocurre en mi contexto, ¿verdad? Y ver qué resultados da. No siempre dicen, híjole, pues ya encontré una teoría y ya más o menos encontraron los mismos resultados, pues ya no la puedo retomar o ya tengo que cambiar de pregunta, ¿no? ¿Por qué?
A veces eso está ocurriendo, no sé, en España, pero no sabemos qué pasa en México. O eso puede estar ocurriendo en Aguascalientes, pero no sabemos qué pasa en Veracruz. O eso puede estar ocurriendo en Jalapa, pero no en Orizaba. ¿Sí? Entonces, también los contextos hacen que cambien, pero hay que sustentarlo, ¿no? O sea, se ha encontrado esto en tal parte, pero no sé bajo el contexto, bajo este contexto que te estoy explicando, qué ocurriría aquí, ¿no? También puede haber una buena teoría, pero aún no está comprobada o aplicada a todo contexto, que es lo que les estoy explicando, o el marco teórico consistía en explicar precisamente la teoría, ya sea proposición por proposición o en forma cronológica, desarrollando la evolución de la teoría. O sea, ya encontré esta teoría, me es simple y ahora que la copio y la pego a mi marco teórico, ¿no? Una teoría puede haber sido desarrollada por diferentes autores y cada uno haberle aportado algo, o haber iniciado un mismo autor planteando algo y luego llegando a otra situación y entonces podemos hablar de esa cronología. O bien puedo decir, propone tal cosa e irla tejiendo con mi tema de investigación, ¿no? O sea, esto y esto se relaciona un poco con esto, ¿no? Así es como podemos ir desarrollando. Ahora, también nos podemos encontrar con que hay la existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Entonces, cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías aplicables al problema de investigación, podemos elegir una y basarnos en ella para construir el marco teórico, obviamente, como les mencioné, desglosando la teoría o de manera cronológica, o bien tomar partes de algunas o todas las teorías, ¿sí? Tengo estas dos teorías o estas tres teorías y explican el tema de investigación. Bueno, pues elijo una o elijo varias. Si eligiera una teoría, aquella que, por ejemplo, tenga una evaluación positiva de acuerdo con los criterios que comentamos antes y que se aplique más al problema de investigación, pues eso sería fabuloso, ¿no? Por ejemplo, si el tema de interés son los efectos que tienen en los adolescentes los programas con alto contenido sexual en televisión, podríamos encontrar teorías que explican el efecto de ver sexo en televisión, pero solo una de ellas tiene que ver con adolescentes. Evidentemente, esta debería ser la teoría que seleccionaríamos para construir nuestro marco teórico. Entonces, encuentro varias teorías y elegir una, pues tendrá que ver aquella que se acerca más, incluso con la población con la que me quiero acercar o la que me quiero acercar, la que estoy estudiando, ¿no? Ahora, también se vale tomar partes de algunas o de todas las teorías. Se tomarían de las teorías solo aquello que se relacione con el problema de estudio. En estos casos, antes de construir el marco teórico, conviene hacer un bosquejo, procurando no caer en contradicciones lógicas, porque como mencionamos ya varias veces y lo mencionó el maestro Octavio, hay veces que diversas teorías rivalizan uno o más aspectos de manera total. Si aceptamos lo que dice una teoría, debemos desechar lo que postulan las demás, pero sí puedo tomar partes, ¿no? De ambas. Cuando las teorías se excluyen, que es lo que trato de explicar, unas a otras en las proposiciones más importantes se debe elegir una sola. Pero si únicamente difieren en aspectos secundarios, se toman las proposiciones centrales, que son más o menos comunes a todas ellas, y se eligen las partes de cada teoría que estén de interés, y se acoplan entre sí, ¿no? Si es así, seleccionamos las proposiciones primarias y secundarias de la teoría que cuente con más evidencia empírica y se aplique mejor al problema de investigación, ¿sí? Evidencia empírica es esto, si hay resultados de investigación, si hay conclusiones de investigación, no es una teoría que no se haya aplicado o llevado al campo de la investigación, esa es la que tomo. Pero sí puedo tomar cositas, ¿no? Es que a veces vemos nuestro tema, nuestra pregunta de investigación, y digo, híjole, esta teoría explica una parte, pero no todo, pero esta otra teoría explica la parte que le falta a la otra y no se contradicen. Entonces, puedo decirlo yo en el marco teórico. Yo estoy abrevando de esta teoría y de esta teoría. De esta retomo esto y de esta retomo esto. Ojo, a veces no son teorías, a veces son simplemente conceptos, también es hay que diferenciarlo. Y ahí vamos con la existencia de piezas o trozos de teoría, generalizaciones empíricas o microteorías. Hoy en las ciencias, perdón, no disponen de muchas teorías que expliquen los fenómenos que estudian, ¿sí? La mayoría de las veces solo tienen generalizaciones empíricas, o sea, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de investigaciones realizadas. Al revisar la literatura es muy probable encontrar este caso, ¿no? Entonces lo que se hace es construir una perspectiva teórica, no sé si han escuchado. Marco teórico, marco conceptual, perspectiva teórica.
como en los dos casos anteriores, se adoptaba una teoría. Entonces, cuando al revisar la literatura se encuentra una única proposición o se piensa limitar la investigación a una generalización empírica, el marco teórico se construye incluyendo los resultados y conclusiones a los que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con algún esquema lógico, ¿no? Ya sea cronológicamente, por variable concepto de la proposición o por las implicaciones de las investigaciones anteriores, ¿sí? Cuando solamente encuentro piezas y trozos, pues también abrevo de los resultados, ¿no? O sea, también tomo los resultados de estas investigaciones y las coloco para explicar un fenómeno, ¿no? Sobre todo cuando ha sido poco estudiado en relación a nuestro campo, ¿no? A veces, este, no hay suficiente información, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, en mi caso, algunos saben que mi tema son las emociones y los movimientos sociales, pero a veces me gustaría llevarlo hacia la historia y hacer la construcción eh, o la reconstrucción cronológica de ciertos hechos, pero como las emociones intervinieron para que tuvieran ciertos cauces, ¿no? Y entonces tengo que abrevar, obviamente, de la teoría de las movilizaciones sociales, de las emociones de las movilizaciones sociales, pero no es suficiente, porque yo quiero hacer una reconstrucción cronológica y entonces tengo que decir, abrevo de esto, pero luego tomo, por ejemplo, en mi caso, este, la reconstrucción cronológica como metodología para, para, para reconstruir los hechos, ¿no? Entonces, también se vale, ¿no? O sea, encuentro una teoría que se aplica para otro campo, pero puedo jalarlo para explicar lo que yo trato de dar, ¿no? Y casi todos los estudios plantean varias preguntas de investigación o una pregunta de la cual se derivan varias proposiciones. En estos casos, el marco teórico también está constituido por el análisis de estudios anteriores que se refieren a una o varias de las proposiciones. Los estudios se comentan y se van relacionando uno con otros, de acuerdo con un criterio coherente. O sea, este estudio dice esto, este estudio dice eso, y algunos dicen, pues lo voy relatando cronológicamente, posición por proposición o por las variables del estudio. Yo, por ejemplo, a veces hablo de emociones y, por ejemplo, hay una emoción que se llama la felicidad. Casi siempre se ha ido todo el mundo al miedo, a las ansiedades, es lo más estudiado en emociones. Y la felicidad se aborda poco en los movimientos sociales, ¿no? Entonces yo abrevo de la felicidad de otros estudios que habla de que la felicidad es una construcción neoliberal, incluso que nos han metido en la cabeza que tenemos que ser felices, y pues es una emoción que debemos de mantener en nuestra cabeza todo el tiempo, y pues no es tan real, ¿no? Y entonces yo para hablar de la felicidad abrevo de otros estudios para decir eso que yo he encontrado. Se los comparto como algo que he hecho, ¿no? En ocasiones se pueden entrelazar las proposiciones de manera lógica para construir tentativamente una teoría. La investigación puede comenzar a integrar una teoría que otros estudios posteriores se encargarán de afinar y terminar de construir. O sea, ustedes meten una teoría tentativa, o sea, es como un nivel más avanzado, y, y otros estudios dicen, bueno, sí, pero yo le agregaría también esto, o yo le integraría esto. Y es justo eso lo que ayuda, pues, a tener conocimiento, ¿no? También me puedo encontrar con esta perspectiva. Hay otra que es la existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo de conocimiento en cuestión. En estos casos, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiere al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él, ¿sí? Lo logra a partir de la revisión sistemática de la literatura. Era lo que les decía, bueno, si yo quiero hablar de la reconstrucción eh, de los hechos históricos, pero desde la emocionalidad y no han desarrollado mucha teoría en base a eso, pero sí en los movimientos sociales lo han desarrollado, entonces yo jalo esa teoría para aplicarla en este mundo, ¿no? Que también es posible, sobre todo si logramos nosotros ver cómo de esa teoría podemos jalar y abrigar para nuestro tema de investigación. Ahora, cuando nos referimos a qué es un buen marco teórico, pues lo primero es que debemos de centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Luego, ¿qué es lo que nos puede pasar? Tengo yo un marco teórico, ya encontré varias teorías y nombres explican también el fenómeno, que bueno, y hay hasta cosas que yo ni siquiera tenía planteadas en el problema, pero que pudieran presentarse, ¿no? Entonces,
abrevo tanto que al final me hago bolas y no explico realmente, o sea, no desarrollo un marco teórico que vaya explicando lo que yo pretendo encontrar, ¿no? Sino que me pareció tan interesante que me metí a lo demás y también lo traje y al final no digo nada. No es como si en una revista yo estuviera, no sé, una revista de educación, yo estuviera buscando en esa revista las estrategias didácticas para la enseñanza, pero luego encuentro estrategias didácticas para el aprendizaje y luego encuentro mm, otras aplicaciones para tecnológicas para utilizar en el aula y al final me perdí, ¿no? O sea, al final a lo que iba con la revista me perdí porque me llamaron la atención otros temas y terminé leyendo todo y a lo mejor hasta se me olvidó lo que andaba buscando, ¿no? Que eran las estrategias didácticas para esto nos puede pasar con el marco teórico, ¿no? Resulta que voy buscando algo y al final me llama la atención una y otra cosa y hago una mezcolanza. De ahí que digan que es muy importante como hacer un bosquejo, ¿no? De qué es lo que quiero que lleve mi marco teórico. Y no está de más leer, por supuesto que nunca va a estar de más leer, pero sí centrarnos. Ok, esto es importante, pero yo lo que quiero es esto, ¿no? Y entonces es muy importante centrarnos en el problema de investigación. También el marco teórico es importante que sepan que no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y los vincula lógicamente y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. O sea, no se trata de, agarro esto y lo meto aquí, y luego esto de esta teoría lo meto acá, y luego encontré un antecedente empírico y entonces meto otra cosa. Y resulta que ni siquiera le doy secuencia, ¿no? No sé si les ha tocado que leen y dicen, ay, como que no supe, me quedé con la idea de cuándo ibas a cerrar y ya no está el cierre, y me mandas a otra idea y ni siquiera me dices si se relaciona o no con la anterior, o sea, me parecieran como brincos de lectura, ¿no? O como lo que hacen los muchachos, un copy-paste, que dice uno, bueno, ¿y aquí dónde está la secuencia lógica, no? Me pones esto, luego me pones esto, pero hasta parece que nada más copiaste y pegaste sin leer, ¿no? Entonces, a veces un marco teórico puede ser copiadero y pegadero de teorías sin secuencia lógica. Un buen marco teórico está relacionado, incluso se vale decir, esto se relaciona con mi tema de investigación por esto, ¿no? O sea, también se vale decir, aunque sea intuitivo inicialmente, o sea, cuando estamos en el marco teórico es intuitivo. Ya posteriormente, recuerden que esta construcción del marco teórico es cíclica, sobre todo en los cualitativos. Los cuanti, pues, definen muchas cosas en su marco teórico, pero aunque digamos que son cuanti, muchas veces regresan a reconstruir, ¿no? Entonces, ya regresarán, ya habrá oportunidad de regresar para afinar cuestiones del marco teórico, ¿no? O bien, dejarlo como está y en los resultados decir, bueno, yo creía esto, pero en realidad ocurrió esto. Eso es muy, muy importante. Y bueno, otro aspecto que a veces se olvida es construir el marco teórico no significa solo reunir información, que es lo que les estoy comentando, sino también ligarlo. En ello la redacción es importante porque las partes que lo integran deben de estar enlazadas. No debe brincarse de una idea a otra, o sea, no debe parecer de copia y pegue esto de tal página de la web, copia y pegue esto de la tal página de la web. No tiene ningún sentido lógico, pero ahí está. Y a veces los marcos teóricos eso parece, ¿no? Entonces, sí es muy importante darle una secuencia. Como les decía, los marcos teóricos nos llevan a volver al inicio, o sea, ya ubiqué una teoría, me regreso al planteamiento del problema y vuelvo a revisar. La revisión sistemática de la literatura, por supuesto, que para eso nos va a ayudar también. Regreso. Sí, son estas las preguntas o el sentido que le quiero dar a mis preguntas de investigación. Sí, este es mi objetivo general y sus específicos. Hay adecuaciones que hacerle. Hay algo que yo quiera eh, modificar, precisar, eh, agregar, ¿no? Y para eso es, o sea, siempre en investigación vamos y regresamos, ¿sí? Entonces, una vez que hacen ustedes la revisión de la literatura, se van a encontrar con que, una pregunta, me gustaría hacerle esta precisión, o cambiarle esto, o en vez de esto, me voy para acá, ¿no? O en mi objetivo, me gustaría, mm, en vez de velar, quisiera
descubrir, ¿no? Hasta el verbo, cambiarlo, o el para qué, que era mejor que fuera por acá, porque ya encontré que hay otras investigaciones que ya hay suficiente información para esto, pero no para esto otro, ¿no? Son ideas. Entonces, siempre es importante volver al inicio, es sumamente necesario. Aquí hay alguien que está participando, el doctor Oscar. La diferencia entre marco teórico y marco conceptual, la teoría no tiene por qué comprobarse en el empírico, muy posiblemente fue construida para un contexto sociohistórico diferente al de la investigación que yo desarrollo. Ajá. De ahí la importancia de ir y venir de lo teórico a lo empírico y viceversa, además de las categorías emergentes. ¿No es cierto, doctor? Sí. Ya metodológicamente encontraremos que yo puedo haber precisado a partir de mi marco teórico ciertas categorías, en el caso de lo cualitativo, o ciertas, bueno, son variables o dimensiones de análisis, y luego en el cuantitativo ya no hay emergentes, ya nos vamos, se acabó, ¿no? Pero en el quali, resulta que a la hora que analizamos la información, pueden surgir cosas que yo no había contemplado, ¿no? Y justo ahí es donde aportamos conocimiento, ahí y en lo demás, obviamente, pero surgen, hay categorías que surgen, que salen, que dicen, hoy, no sé, estoy haciendo un tema de investigación, lo voy desarrollando, ya estoy analizando los resultados y a la hora de analizar, de repente digo, oye, pues yo no tenía nada con género, pero aquí hablan muy marcadamente de las diferencias entre hombre y mujer, ¿no? O que las mujeres tal cosa, y dices, y me sale, y me sale, y me sale, y yo digo, no, porque no lo contemplé en mi marco teórico, no lo veo. No, porque no lo contemplé en mi marco teórico, no, es una categoría emergente que te está diciendo, aquí estoy, tómame en cuenta, y resulta que soy conocimiento, y entonces eso va a hacer que yo regrese al marco teórico integral, la categoría de género, ¿no? Una vez concluida la etapa de revisión de la literatura, como les decía, es necesario volver a evaluar el planteamiento del problema. Ahora se conoce la problemática de investigación con mayor profundidad, puesto que hemos llevado a cabo una revisión completa de la literatura. Ya estamos más familiarizados con el tema, como era el caso del planteamiento del problema. Esto es, se debe preguntar, ¿el planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere modificaciones? De ser así, ¿qué debe modificarse? Dos, ¿realmente vale la pena realizar la investigación planteada? También me puedo preguntar eso. ¿Es posible efectuarla? ¿Cómo puede mejorarse el planteamiento original? Y tres, ¿de qué manera es novedosa la investigación? ¿El camino a seguir es el correcto? Todas estas preguntas ya hice la revisión sistemática, regreso. ¿Mi planteamiento del problema se mantiene vigente? ¿Sí son mis preguntas? ¿Sí son mis objetivos? ¿Requiere modificaciones? ¿Requiere agregar información? No, ya encontré que lo que yo quiero buscar, pues, ya hay demasiada información, o ya encontré que no, que mejor lo voy a modificar, lo voy a llevar por este lado. Bueno, ahí planteamos si vale la pena realizar la investigación. Si es posible efectuarla, ¿no? Ya vi que chispas es muy complicado, mejor lo voy a acotar, mejor voy a modificarla aquí para que pueda realizarla. Eh, si puede mejorarse ese planteamiento, y si es novedoso, etcétera. Las respuestas a estas preguntas hacen que el planteamiento se mantenga, se perfeccione o sea sustituido por otro. Una vez reevaluado el planteamiento del problema, se comienza a pensar en términos más concretos en la investigación que se va a abrir. Entonces, como verán, la revisión sistemática de la literatura es muy importante porque me permite replantear cosas y saber si voy bien o si voy. Ahora, algunas recomendaciones. La construcción del marco teórico no es un momento independiente de las otras partes de la investigación, ¿sí? Entonces, hago el marco teórico y ya no se relaciona con lo demás. No, la construcción del marco teórico hace que regrese al planteamiento del problema. Y también hace que agregue a otras partes. Ahora, en la revisión de la literatura se busca que vaya aportando información simultánea tanto a la construcción del marco teórico como al planteamiento del problema, y obviamente el planteamiento del problema está el estado de la cuestión, pero también perfeccionando el diseño de la investigación. Cuando hablamos del diseño de la investigación, hablamos de cuestiones metodológicas. Cuando yo hago esta construcción o esta revisión sistemática, también voy viendo, ya, eran grupos focales. Ah, mira, tomaron en cuenta tal variable para la construcción de su
en su cuestionario. Ah, mira, hicieron encuesta. Ah, mira, acá hicieron entrevistas. O el grupo al que se dirigieron no fue precisamente docentes, se dirigieron estudiantes o se dirigieron padres de familia, recabaron información. Todo eso da diferentes vertientes de información. Ahora mira, resulta que la muestra fueron libros o tesis, ¿no? Documentos escritos. Entonces, fueron periódicos o etcétera, ¿no? Y todo eso va dando información, ¿no? A veces, en las revistas se encuentra que, oye, mira, se basaron en tal teoría, de tal teoría tomaron esto para la metodología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia sugerida? Y esto va a ser la revisión sistemática de la literatura. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, yo les sugeriría que abran varios documentos de Word, pensando que Word es lo que usamos, dedicados a cada una de estas partes e ir ubicando en ellos aquellos contenidos que van apareciendo en la bibliografía y que contribuirán a su posterior elaboración o redacción, ¿no? Entonces yo digo, este es el planteamiento del problema. Ya tengo ahí cosas, ¿no? Tengo mi pregunta, tengo mi objetivo, etcétera, ¿no? Tengo mis antecedentes, pero resulta que esta revisión, esto va para mis antecedentes porque ya se ha hecho esta información y han encontrado tal cosa. Pero también me permite decir que hay un vacío, que hay algo que no se ha hecho y que tiene relación con mi tema. Ah, pero de ese mismo artículo se basaron en tal teoría, entonces abro mi Word y digo, esto es marco teórico o esta es teoría. Ah, pues ellos se basaron en tales autores. A lo mejor ahí sí se vale, copio y pego esa partecita y digo, ok, pero voy a investigar. O sea, después me tengo que regresar y decir, se basaron en tales autores, recupero la bibliografía, es decir, están citando, no sé, Arnaud, 1998. Ah, bueno, pues voy y busco en sus referencias este autor que se llama Arnaud y tomo eh, la, la, la referencia, por decirlo así, para saber si fue un libro, si hay un link pues, que puedo ir y luego lo investigo y veo de qué manera me apoya la construcción del libro teórico, ¿no? Esa sería la idea. Pero también a veces en las revistas voy a encontrar que aquí hablan de metodología, ¿no? Y hablan de un estudio de caso y hasta se basaron en tal autor. Pues también estudio de caso y tal autor voy a la referencia, tomo su, su referencia, por decirlo así, la copio y agrego, ¿no? O sea, también eso me va dando información. Entonces, eso ayuda a ir construyendo, porque luego a veces podemos leer y decir, ah, esto va a servir para la metodología, pero como no estoy viendo metodología, estoy viendo marco teórico, ya será más adelante. Y luego ya más adelante cuando llegan a la metodología, ching, yo me acuerdo que leí algo, pero no me acuerdo dónde. Y decía esto, híjole, ¿quién sería? Y sería un trabajo volver a realizar, ¿no? Esa es como una sugerencia. En el caso del marco teórico, poner en letras mayúsculas los principales conceptos, eso ayuda mucho, y relaciones que voy detectando. Debajo de ellos las citas que toman de los diferentes textos, ¿no? Acompañadas de comentarios, reflexiones y apuntes, ¿no? Eso es muy importante. Ustedes digan, bueno, ese es un concepto, lo voy a poner en mayúscula y luego voy a poner la referencia, obviamente, y comentarios de ustedes, porque a veces cuando vamos leyendo, esto me hace sentido porque se relaciona con tal cosa. Pero luego ya, en ese momento llegó esa idea, me hace sentido, se fue, ¿no? A veces, si ustedes imprimen, depende cómo trabajen. Hay quien imprime todo. A mí me gusta mucho imprimir y entonces voy haciendo yo anotaciones al margen, pero aún así eso no es suficiente. Sí es necesario bajarlo a un Word con ciertas reflexiones y apuntes, ¿sí? Y esta pues es una estructura muy flexible que posibilita ir moviendo los bloques de textos y reubicándolos según se vaya dando forma al proyecto. O sea, puedo decir, bueno, este es un concepto y veo que se relaciona con este otro concepto de esta manera, ¿no? Ahora sí que es cuando surgen las ideas y dices que no se me vale, aquí tengo que escribirlo, que no perder esto porque si la dejamos ir, se pierde, ¿no? Y en el marco teórico resulta de mucha ayuda concluir sus apartados con párrafos que funcionen a manera de conclusiones parciales, ¿no? O sea, voy ya elaborando mi marco teórico y digo, bueno, en resumen, de todo esto, ¿no? Y eso ayuda también a quien me lea a comprender, pero también me ayuda a mí mismo a decir, ok, sí comprendí esto. O sea, lo que entendí de esto es esto.
Es como una autorreflexión, pero al mismo tiempo es para el que me está leyendo, el tercero que me está leyendo de todo esto, es lo que yo puedo hacer, decirle sobre esta conclusión o de este apartado. Pero también muchísimo a ustedes a comprender la teoría y al que me lee a comprender lo que estamos tratando de decir, ¿no? O desde qué enfoque lo estamos viendo, qué mirada le estamos dando. Ahora, sí, hablando un poquito más de las precisiones del marco teórico que ahorita nos comentaba también el doctor, también hay quien habla de perspectivas teóricas, pero bueno, regularmente comentamos marco teórico versus marco conceptual. Un marco teórico sintetiza teorías existentes y conceptos relacionados e investigación empírica para desarrollar una base para el desarrollo de nuevas teorías. Bueno, ahí disculpen lo redundante, pero la idea es desarrollar nuevas teorías. Y un marco conceptual relaciona conceptos, investigación empírica y teorías relevantes para avanzar y sistematizar el conocimiento sobre conceptos o cuestiones relacionadas, ¿no? Conceptos, teorías. Bueno, aquí quisiera abrir un espacio para analizar algunas tesis, pero primero quisiera escucharlos, saber si tienen alguna duda, algún comentario, porque pues hasta ahorita ha sido totalmente positivo. Ha habido algunas participaciones en el chat, pero sí me gustaría escucharlos, escuchar sus impresiones hasta ahorita, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar también, es importante. ¿Seguros? Entonces, si yo pregunto, este, ya les quedaría clarísimo todo. ¿Tienen dudas sobre las características? Sobre, bueno, cómo saber elegir una teoría. ¿Tienen dudas sobre cómo me puedo encontrar? O sea, para mi tema de investigación, puedo encontrarme con que hay una teoría totalmente desarrollada, que puedo abrevar de dos teorías, que puedo encontrar conceptos o que de repente nada más como flachazos de información. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bueno, lo bueno es que hay unas cámaras encendidas y ya ahí voy viendo. Bien. Bueno, pues espero que esté quedando claro esta parte y sobre todo las recomendaciones, porque no es lo mismo decirles, la teoría es esto y se construye así, puedes encontrar tal cosa en la revisión sistemática de literatura, a que ustedes se enfrenten al reto de desarrollar el marco teórico, ¿no? Desde ubicar sobre qué teoría me voy a basar hasta ir construyéndolo, ¿no? Entonces, las recomendaciones pues son esas, abran archivos, al menos a mí así me ha funcionado. Acá en el chat tengo algo. Ok. No, al parecer, por el momento, tal vez ya en el camino, dice la maestra Lorena, y pues sí, es cierto, en el camino es cuando dice uno, ¿y ahora cómo le hago? Bien, bueno, pues vamos a checar algunas tesis, traigo algunos ejemplos. Lo que traigo son sus índices y después les voy a pedir que exploren, ¿no? Y que me platiquen y me digan qué tipo de marco teórico es de explorar. Pero aquí traigo algunos ejemplos. Aquí tenemos un tema. Esta tesis se titula Los estudiantes de las universidades tecnológicas, bueno, UTES, en Aguascalientes y su transición al modelo en línea ante el COVID-19. ¿Sí? Entonces, pues hay un modelo en línea, quieren saber qué pasó con el COVID. No sé, si ustedes sepan sobre el COVID, pero esta persona que desarrolló este marco, fíjense lo que dice, desde aquí lo anuncia, marco conceptual. Ojo, no todas las tesis dicen marco teórico, marco conceptual, perspectiva teórica. Depende de las escuelas de donde provengan, y hablo de escuelas de academias. Por ejemplo, las del CIMBESTAB en su vida van a encontrar marco conceptual. No los van a encontrar. Tienen que inferirlo, ¿no? Y ellos van hilando mucho su tema con la teoría, o sea, hacen una hilación muy interesante. Pero, por ejemplo, la escuela de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como verán aquí atrás el logo, la escuela de educación sí tiende a hacer esto en la maestría. ¿Sí? Entonces sí tienen muy claro marco conceptual, marco teórico, y es por ello que con una intención didáctica abrevo de estas tesis, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ya dice marco conceptual, eso ya nos dice algo, ¿no?
Eso dice, no hay una teoría, hay conceptos que voy interrelacionando. Desde ahí ya estoy declarando algo, ¿no? Entonces, lo primero que dice, la pandemia del COVID-19 y su impacto en la educación. Por ahí empieza el COVID-19, que yo de repente lo vería como muy contextual, pero bueno, aquí seguramente lo referenció, ¿no? Luego habla de tecnologías de la información y la comunicación y habla de nativos digitales, que es un concepto, competencias digitales en la educación, que tiene que ser algunas proposiciones sobre cuáles son las competencias digitales. Habla de y es una diferencia entre competencias digitales de los estudiantes y competencias digitales de los profesores. Luego habla de brechas digitales. Luego habla de inequidad digital, según la OCDE en 2015, ya pone un referente, brechas digitales durante la pandemia por COVID-19, las brechas digitales en México. Entonces aquí, brechas digitales es su concepto y luego lo va bajando. Luego habla de modalidades de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué tengo que hablar de todo esto? Fíjense, COVID-19, pues aquí está en su título, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué tiene que hablar de las tecnologías de la información? Porque habla de la transición al modelo en línea, ¿no? Por eso toma, pues, tecnologías, hablan de nativos, obviamente, digitales, de las competencias y de brechas digitales. Tiene tres aspectos dentro de tecnologías: nativos digitales, competencias digitales, brechas digitales. Pero luego habla de modalidades de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque se trata de una transición a un modelo en línea donde tenías que enseñar, ¿no? Entonces habla de una modalidad a distancia, una modalidad en línea, y de la modalidad en línea habla de aulas virtuales, y de las aulas virtuales habla de asincronismo y sincronismo. Luego retoma un modelo híbrido y educación remota de emergencia, que tiene que ver con esto, o sea, con el COVID-19 fue emergente, y luego ya habla de las universidades tecnológicas y el subsistema de la SUTE y los técnicos superiores universitarios. Aquí yo podría decir que combina un marco de referencia con un marco conceptual, ¿no? Nos va llevando de la mano. Aquí está, o sea, ¿qué dice? Pues no hay suficiente información, o sea, no hay una teoría en la que me pueda basar, pero ahí van los conceptos de los cuales yo voy agrupando. Si observamos en la paginación, de la página 38 a la 64, son cerca de 30 páginas. Como verán, no es un marco teórico muy extenso, pero sí algo que va permitiendo explicar por qué tomó esto. Esto es muy probable que sea cuantitativo, por qué tomó estos conceptos para su estudio. Aquí vemos esto. Vamos a ver otro. Este es un poquito más extenso, el índice, pues. Su tema son prácticas directivas en telebachilleratos comunitarios de Aguascalientes. Una exploración desde el enfoque de la justicia social. Ojo. Fíjense las palabras. Prácticas directivas. Telebachilleratos comunitarios. Ya está centrado en Aguascalientes. Una exploración, o sea, estoy explorando desde un enfoque de la justicia social. Ahí está hablando de una cuestión teórica, enfoque de la justicia social. Y él le llama al capítulo 2 narcoteórico. Ya nos está diciendo algo, ¿no? Estoy basando en una teoría. Y comienza hablando, es diferente su forma de plantearlo. Dice, la lucha contra la desigualdad educativa, un asunto pendiente. Comprendiendo la igualdad y la equidad en la educación. Esta es la diferencia, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Luego, las brechas de desigualdad escolar. Brechas de acceso, brechas de permanencia, brechas de aprovechamiento. ¿Sí? La educación y la desigualdad educativa como un asunto familiar. Y luego, desigualdad escolar, el caso de la educación media superior en México. ¿Sí? ¿Por qué se va a la desigualdad? Porque está hablando de telebachilleratos comunitarios, y quienes conocemos un poco de telebachilleratos comunitarios sabrán que viven en situaciones muy precarias, no tienen infraestructura, o al menos acá en Aguascalientes, no sé allá en Veracruz como sea. Acá no tienen instalaciones, andan pidiendo prestado, bien pueden estar trabajando en una escuela prestada, en un salón equidal, etcétera. No tienen presupuesto, les pagan poquitísimos a los maestros y sus alumnos son los que tienen mayor rezago, ¿no? O sea, son de condiciones de pobreza extrema. Sus salones, bueno, es que me tocó escuchar a esta persona que nos fuera a dar una plática sobre su tema de investigación.
Y bueno, los salones son muy pequeñitos, a veces entre las bancas tienen que brincar entre las bancas para poder entrar al aula. Bueno, tiene una serie de situaciones muy complejas y obvio, tenía que abordar la desigualdad educativa. No podía dejarla de lado, ¿no? Luego hablo de justicia social, claro, es el referente teórico esencial, entendiendo la justicia social. O sea, dice, bueno, a lo mejor yo tengo que entenderlo, ¿no? Porque si se fijan acá, dice, comprendiendo la igualdad y la equidad en la educación. Pues yo también, o sea, se los digo a ustedes, pero me lo digo a mí mismo. Tengo que comprender la igualdad y la equidad, ¿no? Luego habla de entendiendo la justicia social y educación, o sea, ya lo relaciona con la educación. Y luego habla de justicia social en la educación, el modelo de las 3 Rs. Bueno, él se va a una sola R, que es la redistribución para la justicia social. Voy a pasar al siguiente porque sigue acá. Y luego, como dice, prácticas directivas, observan acá arriba, dice, bueno, pues tengo que hablar de los directores. Y dice, el directivo escolar y la justicia social. Cruzan, si se fijan, justicia social y educación escolar. Luego habla del perfil del director escolar en educación media superior. Luego habla del liderazgo directivo para la justicia social. Luego habla del liderazgo distributivo para la justicia social, la valiosa relación entre el directivo y otros actores educativos. Luego, el director escolar y su papel en la redistribución de recursos. El telebachillerato comunitario en un escenario educativo desigual. El acceso a los recursos en el telebachillerato comunitario y su relación con la calidad educativa. Gestionar para poder distribuir. De la insuficiencia a la inexistencia de recursos en el telebachillerato comunitario. Y el telebachillerato comunitario como escenario de estudio para la justicia social. O sea, tenía que desarrollar todo esto para explicar su tema. Si se fijan, todo su marco teórico, podemos observar el título de su tesis, ¿no? Prácticas directivas ante los bachilleratos comunitarios de Aguascalientes, una exploración desde el enfoque de la justicia social. ¿Sí? Y aquí vemos un marco teórico. Vamos a ver otro ejemplo. Último. Y el tema es la evaluación diagnóstica en las aulas después del confinamiento, otra vez por COVID-19. En primarias públicas. Ojo, ya. ¿Se fijan cómo cada quien va definiendo? El primero habló de UTES, el segundo habló de telebachilleratos comunitarios, y dijo, son escuelas primarias públicas. En el estado de Aguascalientes, estudio de caso en una zona escolar. O sea, además te dice, no son todas las primarias del estado de Aguascalientes, es una zona escolar. ¿Sí? Y le interesaba la evaluación diagnóstica después del confinamiento por COVID. Entonces, aquí vemos que no le pone nombre, era lo que les decía, no dice marco teórico ni marco conceptual. Le pone capítulo 2, evaluación diagnóstica como parte de las prácticas de evaluación de aprendizaje. Ese es el título, va por ahí y tiene que ver con su tema. Y entonces dice, la evaluación de aprendizajes en las aulas, significado de la evaluación de aprendizajes y su proceso, objetivos de aprendizaje, métodos, propósitos, comunicación efectiva, factores que influyen en la evaluación de aprendizajes, la evaluación diagnóstica de los aprendizajes en el aula, conceptualización y acercamientos metodológicos para su estudio. Ojo, aquí meten la metodología. El propósito, se fijan, el grande es la evaluación diagnóstica, pero luego habla de su propósito, las técnicas de obtención de información, los factores que influyen en la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Igual acá podemos ver la evaluación de aprendizajes en las aulas y cómo lo subdivide en el significado de la evaluación de los aprendizajes, su proceso, los objetivos, los métodos, los propósitos, la comunicación efectiva, los factores que influyen, ¿sí? Y luego va otra. Ok, me interesa la evaluación de los aprendizajes, pero lo mío es la evaluación diagnóstica. Entonces ahí les va lo que hay sobre evaluación diagnóstica, ¿no? Es un ejemplo, si también se observan, aquí es de la página 17 a la 41, podríamos encontrar alrededor de 30 páginas. En la anterior es de la 34 a la 58, entonces también pues podemos encontrar veintitantas páginas, ¿no? O sea, pareciera que por los temas que maneja, dicen, híjole, pues es un chorro, pero cuando vemos, en realidad no es tanto. En realidad van dándole un hilo, pero sí consideraron importante pues ir definiendo sus temas, ¿no? ¿Qué les parece esta exploración hasta ahorita? Ahora vamos a explorar todos. No sé si el maestro Ernesto quiere hablarnos algo.
Alguien más, que quiera, o alguien que quiera como expresar algo, alguna duda o impresiones que tengan sobre esta exploración. Son trabajos de maestría, también tengo que comentarlo, eso es importante, porque luego el doctorado cambia, ¿no? También cambia mucho y como les digo, se desdibuja este asunto de la parte que diga marco teórico, se desdibuja mucho, se parece más a esto que tengo directamente. Entonces, algo que quieran, alguna impresión, algo que dudas, etcétera. Hola, doctora. Buenos días. Hola, buenos días, Ernesto. Una disculpa, he estado tratando de estar atento, pero como se da cuenta, hoy no tengo mi cámara porque tengo aquí alrededor a mis criaturas. Soy maestro de primaria en la mañana. Y normalmente, pues, como un salón de primaria es ruido, trato de estar presente aquí con ustedes, pero bueno, en ocasiones, Sí, pues, sí. no, por más que quiero, Pues, pues no me dejan. La verdad, he estado escuchando no te preocupes. la charla, me ha parecido bien interesante, me da elementos para seguir fortaleciendo la parte de la construcción del marco y sobre todo que tengo que elaborarla yo. Y sí, voy a revisar el video nuevamente, ¿no? Porque viene un compañero que quiere que revise alguna cosa y me es muy complicado. Pero agradezco mucho la información, la perspectiva que nos está dando, sobre todo los tips. Tenía una duda. En el caso Sí. de este video, ¿sería prudente, está permitido, por ejemplo, que yo se lo pudiera presentar a mis estudiantes de asesoría? ¿Es viable? Yo no tengo ningún Le inconveniente. pregunto por si pues, podría hacer uso. Sí, espero, Nimbe, tú eres la que sabes, yo no tengo ningún problema, pero no sé si hay alguna otra limitante por cuestiones de la dirección general. Pues no, no creo, ¿eh? Ujú. Porque tan solo los anteriores, bueno, que el anterior la verdad es que no pude estar porque me toca dar el consejo técnico aquí en mi primaria, pues, no pude por eso asistir la sesión Sí, no, pasada. no, No lo he no revisado se todavía, no he preocupen. tenido como esa oportunidad, pero quería pedir permiso para eso, para poder compartir con mis estudiantes de normal y poder analizarlo en una clase, verlo, revisarlo y poder socializarlo con mis estudiantes. Claro que sí, sin problema, no tengo yo ningún inconveniente. Y parece que tampoco de la qué bueno. Una disculpa, al contrario, pensé, ¿sabe qué pensé? Porque lo veía hablando, dije, a lo mejor quiere decir algo y tiene apagado su micrófono, pero luego ya pude ver alumnos en la parte de atrás. Y ya, entendí. Por Perdón, acá disculpe, no tenemos a escuché. le decía que al contrario le pido yo una disculpa. Lo vi moviendo su boca, pensé que quería participar y que tenía apagado el micrófono, pero luego pude observar que tenía alumnos, los vi transitar y dije, cielos, bueno, pero yo le agradezco esta disposición que tiene. Gracias, maestro Ernesto. La maestra Lorena Flores nos dice, la Gracias, cantidad de doctor. páginas se establece desde una perspectiva de la información o la establece el organismo regulador o uno mismo al quedar cubierto con el tema. Esto es un tema, maestra Lorena. Lo correcto es que uno mismo al quedar cubierto con el tema, ¿sí? Pero sí hay instituciones que deciden que el marco teórico debe tener al menos cierto número de páginas, ¿no? Dependerá mucho de la normativa. Lo lógico sería que no fuera normativo, fuera libre, ¿no? También, o sea, que hayamos visto aquí que sean 30, 20 páginas, no significa que tengan que ser de ese número de páginas. Pueden ser más. El asunto es que cuando yo lo lea me quede tan claro por dónde va el asunto. Es más, de leerla, a mí me quede muy claro qué es, por ejemplo, en este caso que estoy en pantalla viendo, la evaluación diagnóstica, bueno, aquí no vemos lo del COVID-19, seguramente la persona que lo elaboró dijo, no, pues aquí el COVID-19 no entra, a lo mejor entró en otro espacio contextual, ¿no? Pero sí, que quede claro qué entiendo yo por evaluación diagnóstica, qué entiendo yo por evaluación de los aprendizajes, para quien me lea sepa por dónde voy, ¿no? Pero no es, ¿qué entiendo yo en un sentido intuitivo, ¿no? ¿Qué entiendo yo en base a los autores, ¿no? O sea, me baso en tal autor para decir, oh, tal autor dice esto sobre evaluación diagnóstica, tal autor dice esto sobre evaluación diagnóstica, hay varios, y yo voy a hacer mi propia conceptualización de lo que creo que es la evaluación diagnóstica, más tratándose después del confinamiento por COVID-19, ¿no? O sea, ¿qué va a ser la evaluación diagnóstica? ¿Cómo vienen con respecto a qué, no? Y ella tuvo que haberlo definido. Pero sí, maestra Lorena, lo ideal sería que cuando quede cubierto el tema, para mí,
desde donde lo intento explicar y para otros, ¿no? O sea, también a veces también es muy importante que alguien más me lea, ¿sí? Es decir, oye, tú, sé que no es evaluación lo tuyo y está perfecto que no sea evaluación lo tuyo, porque a lo mejor yo trabajo tanto en la evaluación que para mí ya me quedaron claras muchas cosas y a lo mejor alguien más me lee y me dice, oye, como que esto no me quedó muy claro. Que alguien más me lea me ayuda a mejorar, ¿no? A mejor desarrollar. De ahí que sea tan importante el acompañamiento de nosotros como tutores a nuestros estudiantes, que los leamos y que digamos, sí, me queda claro por dónde vas. O no, sabes que esto no me quedó claro. Trata de explicar más. O desenrédalo un poquito más, o explícalo con palabras que no sean más familiares, ¿no? Pero esa sería la intención. Espero que haya quedado claro. Ahora sí, haya sido clara nuestra alumna. Bien, ahora les voy a pedir por una cuestión didáctica. A ver, tengo otra participación en el chat. Ah, me gustaría que exploráramos, tenemos algo de tiempo, bastante todavía, que entráramos a la página de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde vienen las tesis. Bueno, ahorita yo lo estoy abriendo. Ay, han de saber que Google es muy payaso y no quiere. Se los voy a poner en el chat porque no sé por qué acá me sale como wow. Ahí está la liga. Y les decía, es una intención, en el chat está la liga, es una intención didáctica. Es el repositorio bibliográfico de la universidad, de las tesis, están publicadas todas las tesis, y me gustaría que entraran a las colecciones relacionadas con educación y de preferencia de maestría, porque son las que más marcan este asunto de la perspectiva teórica. ¿Sí? Y elijan, váyanse a alguno, o pueden buscar incluso su tema, no sé, si mi tema está a ver si está, ¿verdad? Que a lo mejor lo han trabajado por acá. El asunto de la identidad docente, bueno, que hay un trabajo que dice formación y pedagogía moral del docente, socialización y construcción de la identidad de la pedagogía moral del docente, el profesor de primaria y su papel de educador moral, los imaginarios sociales de la identidad de género en jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, si te acerca su tema, pónganlo ahí. Y la intención es que descarguen, bueno, abran. Por ejemplo, vamos a suponer que yo entro de formación y pedagogía moral y me voy a ir a abrirlo, a verlo. Bueno, me voy a ir hasta al índice y tengo que revisar. Es un marco teórico. ¿Qué hicieron con este marco teórico? Chequen el tema, el título de la tesis y vean cómo desarrollaron su marco teórico, ¿no? Acá, por ejemplo, el título lo vamos a poder encontrar al inicio, Formación y Pedagogía Moral del Docente, así se llama, y vamos viendo cómo fueron desarrollando su marco teórico, ¿no? Y que me digan, yo encontré un marco teórico, yo encontré un marco conceptual. Si pueden darle una exploradita más dentro del documento, más de la parte teórica, pues también sería fabuloso, ¿no? Estaba esperando que aquí pudiera darme clic, pero bueno, no sé. Me voy al marco teórico y entonces ya vamos viendo cómo lo construyen, cómo hacen una introducción, cómo van desglosando, ¿verdad? Una exploración es lo que quiero que hagan, no tanto que lean sobre cómo se va haciendo la construcción. ¿Sí? Y no se exploren una o dos tesis y luego regresamos para comentar, ¿cómo ven? Para ver qué fue lo que encontraron. ¿Les parece?
Espero que sí, y espero que estén trabajando en eso. Bueno, yo estoy regresando, ¿verdad? Voy a dar como unos 10 minutitos y luego comenzamos a compartir.
Bien, pues vamos a compartir. ¿Qué les parece? Igual, si quieren, dejo de compartir pantalla y ustedes me pueden mostrar los ejemplos que encontraron. ¿Quieren que sea voluntaria o quieren que yo les diga, fulanito, sultanito? Creo que quieren que yo les diga. Bien, entonces, pues vamos a comenzar. Déjenme ver. Maestro Miguel, ¿nos podría compartir lo que encontró? ¿Hay alguien que no puede hacer la actividad por problemas con la red? Ah, el doctor Oscar. Ah, qué caray, lo siento mucho, doctor. Maestro Miguel, ¿nos decía algo? Hola, 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 ¿sí me escuchan? Sí. Hola, hola, hola. Hola, ¿lo escuchamos? Sí, ahora sí. Sí, fíjense que estuve revisando un par de los documentos y en estos índices, Ujú, pues encontré ciertas características que ustedes nos han estado compartiendo a lo largo pues, de estas sesiones, ¿no? En el diseño como tal de este tipo de documentos de investigación. ¿Tengo que compartir ujú. pantalla? No, Sí. ¿Sí lo deja compartir pantalla, Miguel? es Sí, que no escucho. sí Sí puede. me escuchan. Sí, sí puede. Comparta la pantalla. Ok. Ok. Está bien. Sí, 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 permíteme entonces. No sé si se distingue. Es que estoy creo que tengo un poquito de detalles Sí. con con la red, pero bueno, en relación a al documento que les comentaba, les digo, me llama mucho la atención esta Ujú, parte de la secuenciación que ustedes nos han estado, pues, compartiendo, ¿no? Es un gesto del planteamiento del problema, ujú, los objetivos, preguntas, ¿no? Que se trabajó también la sesión pasada, ¿verdad? Me parece. Este, y bueno, ya dentro de el desarrollo de los capítulos, pues bueno, también me centré en esta parte del marco teórico metodológico. Entonces, bueno, en esta conceptualización de cómo sistematizaron todo el índice, pues pude darme cuenta, ¿no? Nada más con el índice, ¿no? No me puse a leer el documento porque pues no dan los tiempos, pero de cuál es la propuesta, ¿no? Que comparten o que dan a conocer con este marco teórico, la metodología como tal, ¿no? O sea, qué enfoques, qué posturas o qué propuestas plantearon para el desarrollo de la misma y también cuáles fueron esos conceptos o también algunas de las teorías, ¿no? Que como tal, ujú, soy sincero, pues no encuentro así como que algo que hablan de una teoría en específico, sino que va más relacionada a la conceptualización. Entonces, bueno, eso es parte ujú, pues de la estructura. Y hace ratito, cuando terminaba su primera parte de de la presentación, ya no pude comentarlo, pero me parece que ha sido muy puntual esto de cómo ustedes están, vamos a llamarlo, desmenuzando el diseño de un documento de investigación, porque es una realidad, ¿no? Y me parece muy cierto de que si no partimos teniendo bien en claro cuál es el planteamiento o la situación problemática a desarrollar, pues difícilmente no se va a poder concretar, se va a poder desarrollar toda la investigación como tal. Vamos, es como, perdón por la comparativa, no sé, pero cuando vamos con el médico. Si el médico no te hace un buen diagnóstico de cuál es tu padecimiento, no vamos a saber cuál va a ser el tratamiento que debe de proporcionar, pues para solucionar, ¿no? Atender ese problema. Y lo mismo pasa con estos documentos de investigación. Si no tenemos bien claro
y bien definido, delimitado desde el planteamiento del problema, objetivos y las preguntas que van a ser nuestra ruta de desarrollo, pues difícilmente, porque si lo dejamos en medianamente definido el problema de investigación, a la hora de que se arme todo nuestro marco teórico metodológico o marco conceptual, a lo mejor, no, pues es que a lo mejor posiblemente este concepto de educación o este concepto de tal o no sé, alguna propuesta afín, no, pues como que no convence, a lo mejor no estoy de todo de acuerdo, ¿no? Que vaya relacionado a la solución o a la propuesta como tal pues de la tesis, ¿no? O del documento de investigación. Entonces, les digo, sí Muy bien. bueno, me regreso lo del marco teórico metodológico, sí cumple en algunas de las características que nos mencionaba. Y bueno, que creo que también puede ser grandes ejemplos, un buen ejemplo para lo que nosotros estemos desarrollando. Sí, pero gracias. Si me permite, maestro, mantenga su pantalla. Ok, ¿No puede voy, volver a voy, voy, proyectar voy, su voy. pantalla? Mira, no se preocupe. Lo que podemos ver, bueno, también a veces juntan el marco teórico con la metodología, y aquí lo podemos ver, la investigación acción participativa es metodológico, y obviamente está hablando del trabajo social, sin leer obviamente el documento, pero lo vemos, aquí hay una parte teórica, que es la comunicación para el desarrollo y cambio social, y luego habla como una derivada, productos comunicativos para el desarrollo y cambio social, y luego hace un cruce. Yo pienso que en el 3.4 pienso, sin leerlo, está cruzando, por eso dice tejiendo disciplinas y complementando vínculos, el trabajo social y la comunicación, ¿no? Y hay una parte teórica que es la violencia estructural, y luego la violencia familiar y su tipificación, y ya después hace una propuesta metodológica, ¿no? Pero aquí también hay cuestiones teóricas, ahí es donde los podemos ver. Y está revuelto, pero debe tener cuando se lee, tiene que haber una secuencia lógica para presentarlo de esa manera. Era el comentario que quería hacerle. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su pantalla y platicarnos lo que exploró? ¿Mario o lo hago involuntario? A ver, maestro Ricardo Rojas. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Ok, entonces comparto la pantalla. ¿Ya se alcanza a ver? sí. Ok, en este ejercicio, bueno, revisé solo la parte del índice, justamente, pensando en temas similares al mío, no había nada de bibliotecas. Me enfoqué en los que tienen que ver con lectura o similares, o con Mm, prácticas, ¿no? Educativas o docentes. En este primero que estoy compartiendo ujú, me llama la atención que sí maneja como marco teórico, pero también se hace mucho o se va mucho a esta parte de la clasificación conceptual, ¿no? De división, especificación como en esta ocasión de lo que es evaluación, tipos y bueno, ya las concepciones, que eso sí ya sería como esta parte más de cómo se pretende entender o desarrollar una parte evaluativa. Y lo mismo me parece significativo lo que dijeron hace un momento, que sí está muy marcado en esta, al menos en esta tesis, el proceso todo completo que hemos visto, ¿no? Desde la justificación, las preguntas, los objetivos, llegar a esta parte ya teórica, ya sea conceptual o más amplia, pero sí está muy remarcado este proceso y creo que clarifica o ayuda a entender, sin leerlo, como bien dicen, ¿no? Cómo va esta ujú, cuestión del tema, ¿no? En general, que en esta ocasión digo, era prácticas de evaluación en lenguaje y comunicación de maestros de primaria. Un estudio en una primaria de Aguascalientes. Es muy específico, ¿no? Es en una sola primaria, no está abordando más, no es ambicioso como es mi propuesta, que quiero hacer un montón de cosas. Eh, También está muy puntualizado a los aspectos que está trabajando en su tema, que tiene las prácticas de evaluación, lo desarrolla posteriormente, y lo del lenguaje, quizá eso sería lo único que no desarrolla tantísimo en esta parte del marco teórico, ¿no? Lo que tiene que ver con lenguaje. Pero de evaluación, sí, de plano, ujú. está muy desarrollado en el uno y en el 2.
Ujú, muy bien. Y ve, ahí tiene también un marco contextual, que es el que les he platicado. Cuando se trata de leyes, programas, etcétera, hay que abrir un espacio para marco contextual. Y ahí, si ve, habla de la reforma educativa, del programa de estudio de español, que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, creo que con usted también esto de las bibliotecas está relacionado con un programa, ¿no? Que habla de las Así bibliotecas y es, tendría que hacerse un marco contextual para hablar de ello. así es, O sí, se sí, sí, lo sugeriría estoy hacer eso, ¿no? analizándolo así. Ujú. En otra tesis que revisé, que ya no la tengo por aquí, pero no tenía esa parte de división de marco contextual y marco teórico, sino solo mencionaba de manera general todo, ¿no? Empezaba a hablar de las leyes, de las Ah, cuestiones ok. de cómo están implementándose y ya después metí algunas definiciones sobre todo, pero también están ambos aspectos Ujú. que, pues, que hemos mencionado. Ujú. Muy bien, muchas gracias, maestro Ricardo. Qué bueno que también esto les vaya orientando sobre el trabajo que hacen en una tesis. Bien, ¿alguien más que quiera participar de forma voluntaria o lo sigo siendo voluntario? A ver, maestra Yumari, ¿qué encontró? Maestra Bueno, Yumari, ¿nos escucha? sí, sí, maestra, aquí estoy. Una disculpa, estoy resolviendo una situación familiar que acaba de salir, entonces no hice ahorita el ejercicio. Una disculpa enorme, maestra. No, 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 no se preocupe, no se preocupe, está todo bien. Maestro Octavio, maestro Octavio, ¿nos escucha? Parece que no. Maestra Lorena, Sí, maestra, buenos días. Disculpe, lo que pasa es que tengo un poquito de buenos ruido, días. pero así me comunico un poquito. Y aparte que estoy un poquito agripada, pero ahorita le presento lo que encontré y lo que me llamó la Muy bien, atención. ok. A ver que no encuentro mis páginas, permítame tantito. ¿Dónde las tengo? Ok. Ah, ya. Es que tengo abierto el programa y no me deja Ujú. ver, que no lo pude descargar. En lo que, Déjame ver. No. Bueno, le platico más o menos qué fue lo que encontré, lo que me sí, llamó la atención. Encontré primero una tesis que me pareció muy interesante porque manejaba todos los conceptos que yo estoy tratando de investigar y se me hacía muy completa. Lo que me llamó la atención de este material, como tal usted le señalaba, conjuntaba los dos marcos. En este caso era el marco conceptual o teórico, con un marco ya histórico, pero a la vez también contextual porque manejaba qué es lo que mm, encontraba dentro de su mismo contexto relacionada con la teoría, a la vez que con la historia, cómo se ha ido desarrollando este tema a través de los años y cómo es que llega, en este caso, a lo que él está manejando o esta persona está manejando en su marco teórico. Y va haciendo ese análisis y va proponiendo su punto de vista. Eso me llamó bastante la atención, mm, así como
presenta muy largo su marco teórico. Son bastantes puntos, pero a la vez yo dije, ay, demasiado, pero ya cuando revisé la cantidad de páginas, no era, estaba dentro de lo que estábamos comentando hace un momento, que eran 30 páginas. Después busqué otro material y este me llamó también la atención porque este está muy corto. Este es un poquito menos de páginas, pero nada más maneja 4 puntos, 4 temas. Y yo los vi como que muy sencillos y como que sí iban hacia lo que eran sus conceptos, pero muy generales. Por ejemplo, manejaba los valores en la profesionalización docente. Entonces maneja nada más los valores en la formación moral, el sujeto hacia la enseñanza como tarea moral, después la socialización, la identidad moral y la identidad profesional. Son los 4 puntos que nada más maneja. Esto lo hace en 22 páginas y sí es muy, muy teórico. Aquí no maneja tanto los puntos de vista junto con lo que va encontrando, sino que ya después maneja un marco contextual y contextual Ujú. donde va involucrando estos conceptos. Dijo, a lo mejor por eso no hace como que poco énfasis en el marco teórico y lo maneja más en el contextual. Tal vez podría ser por eso. Podría ser. Muy bien. Sí, lo ideal sería que fuéramos hilando también con nuestras percepciones y concepciones o lo que vamos interpretando, porque si no se queda como muy, le dicen, parece que no dialogaste con la teoría, ¿no? A eso le llaman dialogar con la teoría, o sea, que yo vaya también involucrándome en eso. Ahorita, pues me parece maravilloso, sí, como podemos ver, hay marcos teóricos y contextuales que se cruzan. Ahorita el doctor Oscar también hacía una aportación sobre los marcos normativos. Sí, a veces en el marco teórico se involucra el marco normativo y entonces metemos todo lo que tiene que ver con leyes, programas, etcétera, ¿no? O a veces se separan. La recomendación que yo les puedo hacer es, en el caso de estudiantes o en el caso de que seamos neófitos en esto de la investigación, valdría la pena separarlo, porque luego a veces confundimos lo normativo con lo teórico y son cosas distintas, ¿no? O sea, lo normativo me da una idea, pues esto es lo que me piden que se haga, ¿no? Y esto es lo que plantea la normativa o los planes y programas, pero debe estar, sí, enmarcado en una teoría. Y cuando somos neófitos, lo ideal sería separarlo. También a nuestros estudiantes y a nosotros pedir que lo separen para no confundirlos, ¿sí? Porque el normativo pues me dice, esto es lo que dice la ley y ya a lo mejor en los resultados puedo retomarlo, no, a lo mejor debo retomarlo y dialogar, ¿verdad? Con ese marco. Pero el teórico es el por donde voy y el lente, ¿se acuerdan? Les decía, traigo unos lentes y con estos lentes estoy analizando este informe. ¿Sí? Muy bien. Pues miren, son 10:20. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, sí me gustaría compartir con ustedes la importancia de la asistencia al curso, porque es parte de lo que se va a valorar, ¿no? Aparte de la entrega de los trabajos, pues la asistencia es importante. Van a decir, ay, nos está diciendo los que sí estamos, pero bueno, es para que lo tengamos presente y bueno, por ahí en INVE yo creo que habría que recordarles si se puede, por WhatsApp, que chequen los criterios de evaluación para que lo tengan presente. Entiendo perfectamente que tienen otras actividades, sobre todo los que comparten turno. Yo les agradezco muchísimo la disposición que tienen para estar en dos partes al mismo tiempo, que eso es una locura, ¿no? O sea, estar en la clase y al mismo tiempo acá. Y en los anuncios parroquiales, como dicen por ahí, el próximo viernes hay que presentar la consigna. La sesión se va a destinar exclusivamente a ver cómo les fue en la revisión sistemática de la literatura, que nos compartan su base de datos en Excel. No quiero nada redactado, quiero ver su base de datos en Excel, cómo les fue, lo que fueron recuperando, lo que fueron encontrando, que nos compartan su experiencia, ¿no? De eso se va a tratar la próxima sesión. La idea es que la consigna 2 para entonces ya esté terminada y bueno, pues y que me puedan Este, decir que han encontrado y obviamente, dígame, maestra Lorena. una duda que me surgió al ver lo de la tarea. Las preguntas que nos pusieron ahí en la tarea, es las que vamos a contestar con lo que busquemos, ¿no? O también nos van a hacer nuestras preguntas de investigación y de tus objetivos, no.
No. Ah, ok. Son preguntas que le hacemos al texto. O sea, a ver, texto, quiero saber cuál fue la metodología, quiero saber cuáles fueron los objetivos, cuál fue la pregunta, cuál fue el marco teórico y alguna otra cosa que usted quiera saber. Sí, ese día yo les decía, bueno, a mí me interesaba saber cómo definían las emociones o cómo definían movimiento estudiantil. Entonces yo le hacía esas preguntas a los textos. A ver, dime cómo definías emociones. A ver, dime cómo definías movimiento estudiantil. Y es posible que no encontremos respuestas. Aún así, esos ya son hallazgos. Lo que no encuentro es un hallazgo. ¿Sí? Significa que hay un vacío, que algo está faltando, ¿no? Entonces, esa es la intención, pero no significa que vayan a modificar sus preguntas, para nada, no. Ese es un ejercicio entre didáctico y que nos va a ayudar a reconstruir. Yo creo que retomaré un poquito el cuadrito que les mostraba de cómo cada parte de las preguntas que voy haciendo contribuyen a una parte de mi tesis, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy vamos a terminar la sesión un poquito antes, 7 minutos antes. Les encargo que hagamos la tarea, porque la intención de la siguiente sesión es a dedicarnos exclusivamente a compartir y a retroalimentarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo viernes y voy a estar encantada de ver sus resultados. De verdad que me entusiasma mucho. Sí, gracias, maestra. Hasta luego. Bonita semana.